A ver. Nosotros habíamos quedado viendo él, ¿sí? Ya habíamos visto él. Y estábamos viendo él, ¿no? Lo vamos a recordar él. Ahí está. Habíamos visto él. Nosotros queríamos, por ejemplo, me dice, quiero valores que se aproximen, por ejemplo, a cero. Entonces, mi primera intención es darle valor a cero, pero si cuando le doy un valor o quiero evaluar a cero, me sale que cero entre cero, ¿no? Entonces no puedo en este caso darle este valor, pero sí me puedo aproximar, ¿no? A ese valor. Entonces, ¿cuál sería el valor aproximado a cero? Porque f de cero no lo puedo calcular, ¿no? Entonces, si quiero saber, comienzo a hacer una tablita y usando mi calculadora puedo hacer esto y comenzar a calcular esto. Entonces, observamos ahí que conforme nos vamos tomándole valores a él, su imagen, recuerden que X es la preimagen, su imagen se va acercando a 2, ¿no? Entonces decimos, cuando X se aproxima, o decimos en matemática tiende a 0, eso significa que si la imagen, es decir, f de x, los valores, miren, de f de x, tiende o se aproxima a 2, ¿no? Tiende a 2. Lo podemos escribir de esta manera. El límite de f de x cuando x tiende a 0 vale 2, ¿no? Entonces, cuando x se aproxima a 0, esta función f de x, la imagen se aproxima a 2. Eso es lo que significa el límite, ¿no? Son aproximaciones que vamos a hacer nosotros, ¿no? Vamos a aproximarnos lo más cerca posible a ese número, ¿sí? Entonces, cuando nosotros calculemos que tenemos para calcular el límite, justamente esta es la idea, ¿no? Dar valores, acercarnos lo más cerca posible para saber a qué valor está tendiendo la imagen, ¿no? Entonces, en matemáticas, nosotros lo que hemos visto hasta el momento son previas al cálculo, donde uno, por ejemplo, puede graficar, calcular el valor, encontrar el valor exacto, ¿no? Eso puede hacer, ¿no? En el proceso límite nosotros ya no vamos a evaluar, vamos a aproximarnos, ¿sí? A eso le llamamos ya para hacer el cálculo diferencial. Por ejemplo, acá queremos la recta secante, mira. En este caso, cuando nos aproximamos tanto, esta recta secante, estos puntos se aproximan entre sí, se convierte en la recta tangente. El de acá, mira, nosotros podemos calcular la velocidad promedio que ha demorado el carro de ir hasta acá, de este punto a ese punto. Pero si yo quiero saber en un instante, es decir, cuando este punto está muy cerca posible, cuando A y B están lo más cerca posible, entonces se llama justamente el cálculo del límite, ¿no? Se llama la velocidad instantánea, ¿sí? Entonces, nosotros, bueno, lo que vamos a ver, nosotros ya hemos tenido él, ahora vamos a ir como preámbulo al cálculo diferencial, ¿no? Entonces, el límite, esa es la definición del límite, un poquito complicadita, ¿sí? Pero no lo vamos a usar, ¿sí? Entonces, nosotros nos dice, por ejemplo, que calcule ese. Si uno quiere calcular ese límite, lo primero que tengo que hacer es aproximarme, es decir, voy a tomar, por ejemplo, qué pasa cuando x vale 3. Entonces, vamos a poner esto acá, y lo pongo acá. Entonces, digo, si yo lo reemplazo acá, lo voy a reemplazar este límite, voy a calcularlo, lo reemplazo. Sería igual, mira, sería 2 por 3 menos 1. Sería 5 menos 1, 6 menos 1, 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando x se aproxima a 3, esta función f de x, 2x menos 1, se aproxima o tiende, ¿sí? Se aproxima a 5. Pero nunca llega a ser 5, ¿sí? Recuerda que un límite es una aproximación, más no un valor, ¿sí? Entonces, no es que eso valga 5, sino que se aproxima a 5. Entonces, cuando x se aproxima a 3, la imagen de x se va aproximando a 5. ¿Alguna duda, chicos, ahí? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profesor. Ok.
por ejemplo, en el de acá, quiero ver a qué valor se aproxima, entonces simplemente lo que hago es evaluar, digo así. Cuando x tiende a ser 2, esto se aproxima a 4. ¿Sí? Está muy cerca de ser 4. ¿Sí? Simplemente lo reemplazamos y ya está, ¿no? Esos son los límites más sencillos. Entonces, cuando x tiende a ser 2, esa función, su imagen, tiende a aproximarse a 4. Y la misma idea por acá, mira. Cuando x se aproxima a 0, acá sería 0 al cuadrado, más 3 por 0, menos 1, eso vale menos. Entonces, eso quiere decir que esa función se aproxima a menos. ¿Sí? Entonces, cuando x tiende a ser 0, la imagen de esa función tiende a ser menos. Entonces, esa es la manera de límite para poder calcular. O sea, lo primero que yo tengo que hacer es entender qué es el límite. Entonces, lo que estamos haciendo primero es entender. Para entender ello, lo que hago es evalúo, ¿sí? Y veo a qué valor se aproxima. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quedó pendiente de la clase pasada. Vamos a pasar, ahora sí, a continuar con el tema de límites, ¿sí? De esta semana. Entonces, seguimos ahí. Al finalizar esta sesión, ustedes como estudiantes vamos a seguir viendo lo que es límite, continuidad de funciones. ¿Sí? Entonces, como ya hemos mencionado, ¿sí? Como hemos mencionado ahí, esa persona está al límite de caerse, mas no se ha caído. ¿Se dan cuenta? Está a punto de caerse, mas no se ha caído. Recuerda que el límite es algo que está a punto de suceder, pero no ha sucedido. ¿Sí? Entonces, ese es el límite, ¿no? Entonces, vamos al límite de funciones, ¿no? Cálculo de límites. Por ejemplo, tengo esa función. Entonces, yo quiero esa función. Me dice cuando x vale 0 vale 2, y cuando x es distinto de 0 vale 2x. Entonces, su gráfica sería así. Entonces, cuando x se aproxima, ahora hay que hacer, ¿qué sucede cuando x se aproxima a 0? Cuando x se aproxima a 0, vamos a ver por acá. Tengo esta función. Y me pregunta, ¿qué sucede con esa función cuando x se aproxima a 0? ¿Cuánto vale, chicos? A ver. ¿Cuánto sale ¿Cero? cuando x se aproxima a 0? ¿Cero? 0, sin miedo. ¿Sí? Por ejemplo, si, mira, x se aproxima a 0. Si estamos acá, si yo me voy aproximando así, de esta manera, si yo me aproximo así, a 0, mire, en el eje X, la imagen se va aproximando así, mire, se va aproximando a 0, ¿no? Entonces, cuando X se aproxima a 0, su imagen se aproxima a 0. Pero también podía aproximar por acá, ¿no? Mira, cuando X se aproxima a 0, su imagen aquí se aproxima a 0, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esta función, su límite vale 0. Pero date cuenta que f de 0 es 2. ¿Sí? Recuerden que este es f de 0. Este es f de 0. F de 0 vale 2. Vale 2. ¿Correcto? No es f de 0. ¿Sí? Entonces recuerden que ese 0 es una aproximación. Entonces cuando x se aproxima a 0, vemos que su gráfica se aproxima a 0. Eso es lo que hemos visto ahí. Entonces cuando x se aproxima a 0, observamos que sale 0 y no es f de 0, porque f de 0 por dato es 2, ¿no? Entonces, ya primera observación es que el límite no es la evaluación.
¿sí? Es la aproximación. Una cosa es la evaluación y otra cosa es la aproximación. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Bueno, voy a suponer que no. Seguimos, a ver. Acá tenemos, como habíamos observado en el gráfico, por eso yo me puedo aproximar. Acá estamos por la derecha de 0, miren. ¿Sí? Acá estamos aproximando por la derecha de 0. O podría ser por valores que están a la izquierda del 0, ¿no? O me aproximo por la derecha o me aproximo por la izquierda. Ah, entonces, profesor, ¿y cuál de los dos voy a elegir? Ah, ya, eso se llama límites laterales. Los límites laterales tienen, mira, cuando X se aproxima a 0 por la derecha, su imagen se está aproximando a 1. Y cuando X se aproxima a 0 por la izquierda, su imagen se aproxima a -1. Entonces, ya observamos que las aproximaciones de esas imágenes son distintas, ¿no? Entonces, no es el mismo valor. Hace rato sí salía el mismo valor, ¿no? Me aproximé por la derecha o me aproximé por la izquierda, esa función me saldría el mismo valor, ¿no? En este caso, lo que me está diciendo ahí, que calcula el valor al cual se está aproximando, ¿no? ¿Sí? A 0. Entonces tengo dos casos, y eso lo vamos a llamar límites laterales, ¿no? Para hacer la observación ahí. Entonces, por ejemplo, cuando X se aproxima a 0, yo veo que la imagen se va yendo hacia arriba, mira. Se va yendo hacia arriba. Y hacia arriba está yendo al infinito. Ah, ya, mira, esos límites tampoco existen, mira. Acá tengo un caso, mira. Mira, profesor, esto no existe porque los límites laterales, es decir, por la derecha y izquierda, no van al mismo valor. Acá, a pesar de que los dos van al mismo, pero va al infinito, ¿no? Entonces tampoco existe el límite. Y tenemos este caso, ¿sí? Este caso de acá. Este caso es, cuando X tiende a ser 0, acá no se puede terminar porque eso está oscilando, ¿no? Muy cercano a 0 comienza a oscilar. Cuando ves que se está acercando, se va alejando otra vez, se acerca, se aleja, se aleja, se acerca, se aleja, ¿no? Entonces tampoco existe límite. Vamos a hablar de los límites laterales. Vamos a ver el límite por la derecha. Ahí está, mira, el límite da la función, ahí está, esa función. ¿Esa función lo puedo graficar, esta función? Claro que sí podemos graficarlo. Nosotros sabemos graficar esa función. Me piden que calcule el límite de f de x cuando x tiende a 3 por la derecha. A ver, calculemos, ¿no? Entonces, puedo graficarlo. Nosotros somos expertos graficando él. X, y acá tengo y. Entonces, acá tengo 3, miren. 3 sobre 2. Y abierto. Yo quiero otro color de verde. 2 menos X. También abierto. Esto vale menos.
Entonces, si yo quiero el límite cuando x tiende a 3, según la gráfica, cuando x tiende a 3 por la derecha, este simbolito de acá, que significa así, este signo más significa por la derecha de 3. ¿Sí? Entonces, eso va a significar por la derecha de 3. Entonces, por la derecha de 3 nosotros significa que nos estamos aproximando así. Por lo tanto, la imagen se va aproximando de esta manera. Se aproxima a 2. Eso quiere decir que el límite vale 2. Entonces, ahí está. Uno le da valores. Y observamos que conforme le damos valores mayores que 3, su imagen va aproximándose a 2, ¿no? Entonces, y su gráfica está ahí. Esa es su gráfica. Ahora, si dices, profesor, me aproximo a 3, observa que estos números son mayores que 3. Entonces, si es mayor que 3, obviamente no vamos a reemplazar acá. Los mayores que 3 están acá, entonces lo reemplazo. 3 menos 1, 2. Ah, facilito, ¿no? Entonces, eso sería una alternativa, ¿no? Una alternativa de calcular, es decir, ¿no? Si yo quiero los x que se aproximan a 3, eso ya has podido observar, que estos x que vamos a tomar son números mayores que 3. Y si son números mayores que 3, entonces significa que tengo que reemplazarlo acá. Y por lo tanto, usaré ¿no? Usaré esta regla de correspondencia. Entonces, límite de f de x cuando x tiende a 3 por la derecha, entonces uso él sería 3 menos 1 y 2. Así. Sin necesidad de graficarlo, ¿no? Graficándolo rápidamente nos damos cuenta, ¿no? Pero sin necesidad de graficar, usaré la regla de correspondencia. A ver, si me he entendido. ¿Cuánto vale el límite de f de x cuando x tiende a 3 por la izquierda? ¿Cuánto sale, chicos, cuando x tiende a 3 por la izquierda? ¿Cuánto sale ese límite cuando x tiene 3 por la izquierda, chicos? Gracias, Santa María. Efectivamente, ¿no? Si le voy dando valores a la izquierda son valores menores que 3. Ahí están los números menores que 3. Y su imagen serían esos. Esos valores. Se evalúan. Y observo que esto cada vez se acerca a menos 1. Entonces, cuando x tiende a ser 3, su imagen tiende a ser menos 1. ¿Eh? Ahí está el límite, vale menos. Y, profesor, si yo quiero calcularlo de frente, es decir, no quiero la gráfica, porque la gráfica se observa clarísimo. La gráfica me dice, si x se acerca a 3 por la izquierda, su imagen está tendiendo a menos 1. ¿Eh? Pero si no quiero de ahí, ya fácil. Si quiero calcular el límite de f de x cuando x tiende a 3 por la izquierda, eso significa que estos x son menores que 3. Entonces, si son menores que 3, eso quiere decir que esto debemos reemplazarlo acá. Por lo tanto, reemplazaremos en esta regla de correspondencia. Y eso sería 2 menos 3. Y eso es menos. Entonces, de esa manera es como nosotros reemplazamos, ¿no? Aproximamos el límite, ¿no? Dense cuenta que f de 3 no se puede calcular, ¿no? F de 3 no se puede calcular, ¿no? Porque 3 no está definido para la función. Entonces, algo que ya podemos darnos cuenta con este ejercicio, algo que nos podemos dar cuenta en este ejercicio,
miren que los límites laterales a 3 y a menos y a 3 por la derecha, 3 por la izquierda, no salió lo mismo, ¿no? Con 3 a la derecha salió 2 y con 3 a la izquierda sale menos 1, ¿no? Profesor, ¿eso significa algo? Ah, ya vamos a analizar eso. ¿Qué significa que sean diferentes o sean iguales, no? Vamos a ver eso. Entonces, acá nos dice, ¿no? Vamos a calcular primero estos límites. ¿Cuánto vale ese límite, chicos? A ver, calculen. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Cuánto vale ese límite, chicos? Ya. Entonces, lo que tendría que hacer es esto, ¿no? Entonces, profesor, si x es mayor que 3, entonces tengo el límite. Ya no tengo límite, puedo calcularlo. Creo que sería 2 al cuadrado menos el signo de 2 menos 1, ese es 1, ¿sí? Pero 2 al cuadrado ese es 4 y el signo de 1 es 1. Por lo tanto, eso vale 3. Entonces tengo que mirar el límite del valor. Ahora, ya lo tengo en. Ahora, profesor, y por gráficas, también lo podemos graficar, ¿no? Si voy a graficar, todo va a depender. Eso quiere decir que x menos 1 o es positivo, o x menos 1 es igual a 0, o x menos 1 es negativo, ¿no? Si x menos 1 es positivo, sería x al cuadrado menos 1. Eso sale x al cuadrado porque si no es 0, y acá tengo x al cuadrado más 1. En otras palabras, tendría el f de x, que esto sería x al cuadrado menos 1, cuando x es mayor que 1. Cuando x vale 1, eso sale 1 al cuadrado que es 1. Y cuando x es menor que 1, eso sale x al cuadrado más 1. Entonces, lo puedo graficar. A ver, entonces, voy a graficar acá en borrador, mira. X al cuadrado menos 1 es 0. Él es x al cuadrado menos 1. Este menos 1 y 1. Me dice para x mayor que 1. Nos quedamos con esta partida acá, ¿no? Entonces, acá está. 1. Está. Entonces, cuando x tenía esta partida acá, ¿no? Y abierto, ¿no? Bolita abierta. Ahora, cuando x vale 1, vale 1. ¿Sí? Entonces, 1,1 está acá. Es un puntito. Cuando Palo. Entonces, el otro es x al cuadrado más 1. Su gráfica es 0. ¿De parte quién? Dígame. Oye, estoy trabajando, dime, ¿qué pasó? Caballero, me llama para perder tiempo con eso. Entonces, me dice él, para x menor que 1. X igual a 1 está por acá, entonces menor que 1, nos quedamos con este de acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está. Voy a ponerlo con otro color. Por acá, entonces, acá tengo, mira, el abierto. De esa manera, ¿no? Entonces,
de esa forma. Ahí tengo la función. Esto sigue. Entonces, cuando x tiende a 2, 2 está por acá. Mira. 2 está por acá. Vamos a poner los valores. Tengo vale 2. Entonces, por acá vamos a... Entonces, cuando x vale 2, ¿sí? 2 está por acá. Entonces, cuando x se aproxima a 2, su imagen se aproxima a 3, ¿no? Por eso es que sale 3, ¿no? Eso es haciendo gráfica, ¿no? Pero como te das cuenta, hacer la gráfica de él es un poquito complicada, ¿sí? Está más fácil si uno lo analiza de manera rápida, ¿sí? Entonces, de manera rápida yo ya sé, mira, al toque me sale 3, graficándolo es todo él, ¿no? También sale 3, ¿sí? Sale 3. Entonces, vamos a ver por acá otra manera, vamos a ver otro ejercicio, perdón. ¿Cuánto vale ver el chicos ese límite? ¿Cuánto vale ese límite, chicos? Dos. ¿Cuánto sale ese límite? Profesor, por X que no tiene valor, ahorita no tiene valor X, saldría de nuevo, saldría 3. ¿O no? ¿X no tiene valor? ¿Cómo que X no tiene valor? No, no te entendí. Como X todavía no tiene un número, y se lo pondría 0, ¿o no? No, dice, acá está diciendo, cuando X tiende a 0, acá me dice, X tiende a 0, Ya, entonces saldría 3. sale 3. ¿Ya? ¿Por qué sale 3? Porque dice que X vale 0 No, y X vale no vale 0. X tiende a 0, no vale ya, 0. tiende a 0. ¿Ya? ¿Por qué sale 3? Entonces lo restaría menos un X y menos 1 y sería más 2 y me da ¿Por qué 3. menos 1? ¿De dónde sale menos 1? No te entendí. Porque está entre, o sea, está cerrado, no está abierto. Y entonces ahí sería menos 1. Multiplicándolo sería ¿Quién es menos 1? 2 más 2. El X que está encerrado. Ese se llama máximo entero. Ya. Ese simbolito se llama máximo entero. Ese simbolito se llama máximo entero. Entonces, si yo calculo, acá sería 0 al cuadrado 0. Acá tengo más 2. Acá tengo menos. El problema está acá, ¿no? ¿Sí? El problema está acá. Entonces, ¿cuál es el máximo entero de este número, no? ¿Sí? Cuando X tiende a ser 0 por la izquierda. Entonces, cuando X tiende a ser 0 por la izquierda, entonces yo pienso en un número 0 por la izquierda. Por ejemplo, 0 por la izquierda podría ser menos 0,01, por ejemplo, ¿no? Ese número es un número por la izquierda, ¿no? De 0. Entonces, si yo lo ubico en la recta numérica, voy a ubicarlo. Entonces, acá tengo, miren, el menos 0,01, acá está el 0, que está a la izquierda, y acá está el menos 1, y acá está el 1. Pero recuerda que nosotros el máximo entero siempre está a la izquierda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el máximo entero de ese número? El máximo entero de él es
menos 1. ¿Sí? Entonces, ese máximo entero es menos 1. Por eso es que sale menos 1. Entonces, ahí tengo 0, menos por menos más 1, más 2, eso sería 3. 3. A ver, veamos otra vez, por ejemplo, acá. ¿Sí? ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, ¿sí?, de esta función? De x al cubo menos 2 veces el máximo entero, ¿sí?, de 3 menos 2x más u2 de x. Ya, ¿cuánto sale a ver? ¿Cuánto sale eso, chicos? A ver. No se olviden que esto viene en su examen, ¿no? ¿Sí? En su examen va a venir. Recordemos por acá, a ver, el escalón 7, vamos a ver. Y ponemos la gráfica del escalón. Entonces, tomo 2 cuando x es mayor o igual que 2, eso siempre vale 1. Y cuando x es menor que 2, eso sale 0. Entonces, como yo te quiero de 2 a la derecha, ¿sí? Entonces, cuando él se acerque 2 por la derecha, su imagen está tendiendo a 1. ¿Sí? Veamos. Entonces, ahí tengo 2 al cubo, que es 8, menos 2. Un ratito viene el problema en él, que lo vamos a dejar para analizar acá, cuanto a leer. Y más, él está fácil, ¿no? Porque él si tiende a 2 por la derecha, ya vemos que eso sale 1, ¿no? ¿Sí? Habrá que ver cuánto vale ese máximo entero, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Un número que tiende a 2 por la derecha, dígame, un número que tiende a 2 por la derecha. Un X, ¿quién podría ser un X? A ver. Que tiende a 2 por la derecha, a ver. No, 3 es gigantesco. Es un número cercano a 2, muy cerca a 2. 3 es gigante. 2,1 usual. ¿Ah? No te escuché. Ya. Gracias, Santa María. 2,01, por ejemplo, pues su compañero Santa María. ¿Sí? Entonces, vemos a qué valor sale 3 menos 2x. Sería 3 menos el doble de 2,01. Eso sería 3 menos 4, 0,2. Eso es menos 1, ¿sí? Menos 0,98, creo, ¿no? A ver, 4,02 menos 3, no, menos 1, por menos. Sale menos 1,02. ¿Sí? ¿Y cuál es el máximo entero de? ¿Cuál es el máximo entero de menos 1, 0,2? Otra vez. Menos 2. Menos 2. Muy bien. Correcto. Entonces ahí está. Lo dibujo por si acaso. Entonces, ubica la recta numérica para calcular el máximo entero. Era sencillo, ¿no? Ubica la
Y acá está el -1, acá está el 0, pero me interesa hacia la izquierda, ¿no? -2. Y el máximo entero siempre está a la izquierda, ¿no? Cerrada. Entonces, ¿cuál es el mayor entero que está a la izquierda de -2? Entonces, ese es -2. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que este número de acá sale -2. Por lo tanto, si calculamos cuánto sale eso, 3. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? No es evaluar, chicos, no se equivoquen, no es evaluar, mucho cuidado con él. ¿Sí? Uno de los errores muy comunes es evaluar, no hay nada que evaluar ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿correcto? Es aproximarse, más no evaluar. ¿Pregunta, dudas? Entonces, si yo quiero calcular este límite, simplemente tengo que aproximar, no evaluar, ¿no? Porque si alguien comienza a evaluar por ahí, le va a salir otra cosa, ¿no? Le va a salir otra cosa. Y no es evaluar eso. Por ejemplo, acá me dan una gráfica. ¿De dónde sale 8? Me dice. A ver. El 8 sale de 2 al cubo. ¿Sí? Mejor le escribo 2 al cubo. Cuando él tiende a 2, x al cubo tiende a 8, ¿no? ¿Correcto, Verónica? Ok. En este problema nos están pidiendo, ya no me da una función, con la correspondencia solamente me da un gráfico. Y a partir de ese gráfico quiero calcular el límite. Vamos a calcular. ¿Cuánto vale el límite de f de x cuando x tiende a 3 por la derecha? Entonces nos ubicamos. 3 está acá. Entonces cuando tiende a 3 por la derecha, ahí está, su imagen, ¿a qué valor tiende? ¿Qué valor tiene su imagen, chicos? A 2. Muy bien, Judith. Sí, se aproxima a 2. Entonces, y ahora quiero límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Cuando x tiende a 0 por la izquierda, acá está 0, 0 por la izquierda, la imagen va a tender, ¿no? Sí, ¿a qué valor tiene su imagen? También a 2. 2. Su imagen está en el eje Y. ¿Sí? Recuerda, su imagen está en el eje Y, no miremos el eje X. Ahí está. Vemos que está teniendo 2. ¿Estamos de acuerdo, Santa María? Su imagen tiende, en este caso, cuando X tiende a 0 por la izquierda, su imagen tiende a 2. Entonces me piden calcular esa diferencia. ¿Sí? Entonces sería 2, que sería el primero, menos 2, que sería el siguiente. 2 menos 2, eso vale 0. Entonces ya tengo eso. Entonces ya veo a qué valor se aproxima. ¿Sí? Se aproxima. Entonces el límite de esa expresión vale 0. Vamos a hablar de existencia y límite. Al inicio vimos que no todo límite existe, ¿no? Hay límites que van a existir y hay límites que no van a existir. Entonces, los límites que no van a existir, vamos a verlo por ahí, ¿no? Primera condición,
diremos que el límite de una función existe si sus límites laterales son iguales. Es decir, si el límite por la izquierda, por la derecha, es igual al límite por la derecha, el mismo valor, entonces queremos decir que ese límite existe y sale ese mismo valor. Hace rato vimos que los límites laterales no necesariamente existen, ¿no? Por ejemplo, en este de acá, si uno observa acá, ¿sí? Observa acá, y quiere calcular el límite, mira, el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x, eso sale 2. Pero si yo calculo el límite de f de x cuando x tiende a 3 por la izquierda, ¿sí? Entonces si me acerco por la izquierda, su imagen está tendiendo a -1. ¿Sí? Menos. Entonces, nos damos cuenta que estos límites laterales son diferentes, ¿no? Ellos son diferentes, no son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué me dice ahí? No siempre serán iguales, ¿no? Como ese caso. Entonces, acá me dice, si es que los límites laterales son iguales, entonces el límite cuando x tiende a ese valor de x0 será L. Pero si no, los límites laterales no son iguales, no existe el límite, ¿no? Vamos a decir que no existe. Por ejemplo, me preguntan, da esta función, ¿no? Y esta otra función, tengo dos funciones ahí. Me piden calcular cuánto vale esos límites. Ahí vamos a calcular. Y me dice que calcule este límite. Vamos a calcular este límite. Entonces, calculemos. Si quiero cuando x tiende a 0 por la derecha, vamos a calcular acá, límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha. 0 por la derecha significa un número mayor que 0. ¿Sí? Entonces, si un número es mayor que 0 y busco en f, estaría acá. Por lo tanto, eso quiere decir que esa función saldrá 5. ¿Sí? De esa manera, ahora me dice el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la izquierda. Cuando x tiende a 0 por la izquierda, eso quiere decir que, vamos con otro color. Eso quiere decir que x es un número menor que 0. Y si es menor que 0, tengo que reemplazarlo acá. ¿Sí? Reemplazamos acá. Entonces, y ahí sale 3. Sí, sale 3. Ah, los límites laterales son diferentes. Entonces puedo afirmar, ¿sí? Puedo afirmar acá que el límite de f de x cuando x tiende a 0 no existe. ¿Ves? No existe. Porque los límites laterales son diferentes. Son diferentes. Vemos que nos piden calcular acá, mira, me piden calcular el de ahí. Nuevamente, quiero calcular el límite de g de x cuando x tiende a 0 por la derecha. Eso significa los x mayores que 0. Y los x mayores que 0 implicaría reemplazar acá, ¿no? Entonces, eso quiere decir que eso sale -1. Algo quiero ver. Hay alguien que está con el audio prendido. Ya. Nadie. Y acá vamos a calcular el límite de g de x cuando x tiende a 0 por la izquierda. Eso significa el x menor que 0. X menor que 0 tendría que ser acá, ¿no? O en el otro caso. ¿Sí? Y su límite sale 1. Observamos que nuevamente son diferentes. Eso quiere decir que el límite de f de x, perdón, de g de x,
cuando x tiende a 0, no existe también. Entonces, los límites laterales son diferentes. Y ahora me preguntan, en él, ¿no? Me preguntan, ¿el límite de f de x más g de x cuando x tiende a 0 existirá? Ah, me están preguntando eso. Entonces, ahora me están preguntando si el límite de la suma existe o no. Veamos. Para ver si existe o no, hay que calcular el límite, ¿no? Por la derecha y por la izquierda. Calculemos límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x más g de x. Pero sí existe, ¿no? El límite por la derecha sí existe. Mira. Por la derecha para f es 5 y para g es menos 1. Ahí sí existe. Lo puedo calcular. Eso sería el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha, que sí existe, más este límite de g de x cuando x tiende a 0 por la derecha. Yo tengo que él es 5 y él es menos 1, por lo tanto ese es 4. Calculemos el otro límite. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x más g de x. Pero nuevamente ese límite existe. Porque cuando tiende a 0 por la izquierda, de f sale 3 y de g sale 1. Ahí existe. ¿Cómo existe? Lo puedo separar. Cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x más límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de g de x. Yo tengo que el vale 3 y el vale 1, por lo tanto vale 4. Ah, mira, fíjate que los límites laterales son iguales. Si los límites laterales son iguales, eso quiere decir que sí existe el límite. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de f de x más g de x, eso es vale 4. ¿Sí? Colocamos por acá como observación, ¿no? Mucho cuidado ahí, porque todo con azul. Mira, el límite, y ese es un error muy común, ¿no? Profe, lo separo. Límite de f de x cuando x tiende a 0. Más límite de g de x cuando x tiende a 0. Pero, ¿por qué lo he separado? Es que yo he visto que se puede separar. Porque esto no existe, miren. Esto no existe. Esto no existe. Entonces, algo que no existe, no va a decir existe. Entonces, pueda que sí, como pueda que no. No se puede separar. ¿Sí? Si existe, ¿cuánto vale? Y si no existe, ¿cuánto, por qué no existe, no? Entonces, eso no es cierto. No se puede hacer eso. Mucho cuidado. Primero hay que ver que exista, ¿no? Entonces, nosotros, ¿por qué decimos separar? Porque estos límites existen. Como él existe, sí puedo separarlo, pero si no existe, no lo puedo separar, porque el límite cuando x tiende a 0 no existe, y cuando g de x tiende a 0 no existe, ¿no? Hemos probado que no existe ninguno límite, ¿no? No los puede separar. Entonces, mucho cuidado con hacer esa separación de dos límites de manera mecánica. Solamente se puede separar cuando ellos existen. Es por eso que se lo vamos a escribir acá como un teorema, ¿sí? Propiedad de límites. ¿Qué me dice estas propiedades? Si los límites existen, ya me está diciendo, mira, si los límites existen, entonces puedo hacer todo, mira él. Si existe, si tengo una función multiplicada con escalar, el escalar sale del límite y calculo el límite del que vale LB por L. Como él existe, podemos separar en la suma y diferencia de límites, porque existe. Si el producto, ¿sí?, es el producto de límites, de la división es la división de límites, de la potencia es la potencia de límites, ¿sí? Entonces, sí puede hacerlo siempre y cuando los límites existan, porque si los límites no existen, no se puede hacer eso, ¿sí? Mucho cuidado, es un requisito indispensable, ¿no? Muchas veces solamente se van a las propiedades 1, 2, 3, 4, 5 y se olvidan de las condiciones, ¿no? Acá bien claro dice, si los límites de tanto de f y de g existen en ese punto, podemos hacer todas estas propiedades. Y si no existen, no los puedes hacer. Entonces,
Veamos ahí. Eso lo vamos a usar mucho en los ejercicios. Vamos a ver el tema de continuidad de funciones. Continuidad de funciones. Diremos que una función es continua, ¿sí? Si se puede trazar su gráfica sin levantar el lápiz. Es decir, se puede realizar su gráfica en un solo trazo. Eso es en otras palabras. Si tú puedes graficar una función en un solo trazo, es decir, sin levantar el lápiz, se dice que esa función es continua. Eso es geométricamente, ¿no? Profe, y si no puedo, le diremos que es discontinua. Por ejemplo, esta función, mira, yo puedo dibujarlo sin levantar el lápiz, en un solo trazo. Empiezo acá y termino arriba, ¿no? Entonces, esta función es continua porque hemos podido graficarlo sin levantar el lápiz. Esta función es discontinua. Profesor, ¿por qué discontinua? Me trata de graficarlo. Si yo tengo acá, entonces para pasar arriba tengo que levantar, ¿no? Porque si yo no levanto, voy a pintar y dejaría de ser función, ¿no? Tengo que levantar, entonces, ¿no? Para no pintarlo. Entonces, ya si voy a levantar para pasar a la parte de arriba, me dice, sin levantar el lápiz, acabo de levantar, entonces es discontinua. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Ok. Veamos. Vamos a ver, seguimos con la continuidad de la función. Diremos que una función es continua en un punto si cumple tres condiciones. ¿Sí? Que existe el límite. ¿Sí? Es decir, el límite cuando x tiende a existe. Ya acabamos de ver. Segundo, que existe la función evaluada en A. Profe, quiere decir que f de A existe. Sí, existe f de A. Y tercero, que se cumple que L es igual a f de A. Si cumple esas tres condiciones, diremos que esa función es continua. Profesor, pero está más sencillo gráficamente. Claro, ¿sí? Más sencillo gráficamente, pero cuando no tenga la gráfica, ¿no? Si yo tengo la gráfica, rápidamente puedo saber, ¿sí? Pero si no tengo la gráfica, voy a seguir estos tres pasos. Por ejemplo, ahí, mira, cuando x tiende a, existe f de a, sí, y f de a justo coincide con el límite. ¿Ves? Esa función es continua en A. A ver. Ya. Por ejemplo, en él me dice, calcule el valor de a más b. Vamos a pedir a por b. Para que esa función sea continua. Una idea sería graficarlo, profe. Anda, a ver, grafique eso. No depende, no conocemos B, no conocemos A, ¿no? No se puede graficar, ¿no? Si fuese un número sí, ¿no? Entonces no queda otro que aplicar, ¿no? Entonces, los tres pasos. Paso número 1, calcular los límites de existencia y límite, ¿no? Límite de f cuando x tiende a 1. ¿Sí? Por la derecha. Y límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. A ver, ¿cuánto vale cuando x tiende a 1 por la derecha? ¿Cuánto vale ese límite? ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 1, chicos? Por la derecha. No. Tampoco vale b, ¿no? Esos son los x mayores que 1, ¿no? Por lo tanto, si los x son mayores que 1, reemplazaré acá. Ahí están los x mayores que 1. Entonces reemplazaré. Sería 2. Sería 2 por 1 menos a. Sería 2 menos a, ¿no? 2 menos a. Entonces, cuando x tiende a 1 por la izquierda, eso significa los x menores que 1.
y los x menores que 1 están acá. Entonces reemplazaré ahí. Sería 1 al cuadrado más b por 1 menos 1. Eso es b. Eso es b. Entonces, ahí está. Me dice lo siguiente. Yo quiero que exista este límite, ¿no? Si ellos son diferentes, no existe. Entonces, para que exista, el límite, para que exista el límite de f de x cuando x tiende a 1, esos límites laterales deben ser iguales, es decir, 2 menos a es igual a b. Por lo tanto, ahí tengo que 2 es igual a a más b. Yo ya conozco a más b. Pero mira, ahí la única condición sería que exista, ¿no? Pero eso no cumple que sea continuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el examen le puede decirse, dice, ¿no? Determine el valor de a más b sabiendo que el límite existe, ¿no? Ah, ya existe una, ya, otra cosa, ¿no? Pero continua son 3 casos, ¿no? Por lo menos ya tengo el. Vamos al otro, ¿sí? Segundo, que exista f de a, ¿sí? F de 1. F de 1 sí existe, ¿no? F1 ¿cuánto vale? F1 vale 3, mira, sí, vale 3. Falta el tercer y último caso. ¿Qué me dice? Que el límite que salió, ¿sí? El límite, es decir, por ejemplo, b, tiene que ser igual a este valor. Es decir, ¿sí? Tiene que ser ella. Ah, con eso sale b, mira, ¿sí? Con ella sale b. Por lo tanto, si sale b, automáticamente tengo el valor de a, ¿sí? Porque la suma de a más b vale 2. Entonces ahí tengo a, ¿no? A sería el valor de menos 1. Entonces, ya tengo a y b, ¿sí? Entonces, para que la función sea continua, ¿sí? En ese punto, ¿sí? Entonces debe cumplirse los 3 pasos, ¿no? Debe cumplirse que el límite existe, que existe el f en ese punto y que justamente el límite sea igual a ese valor. Caso contrario, no es continuo en ese punto, ¿sí? Diga que es discontinuo. Pero vamos a ver. Tengo ahí dada discontinuidad de una función. Diremos que una función es discontinua, es decir, cuando ya no es continua. Cuando tiene lo siguiente, mira, por ejemplo, esa función, para que sea discontinua debe fallar al menos uno de los 3 pasos, ¿no? Por ejemplo, ahí está fallando que ahí el límite existe, ¿sí? El límite existe, no hay ningún problema, pero el problema ahí es que no existe f de a, ¿sí? Entonces esa función es discontinua, no existe f de a, ¿no? Entonces, existe el límite, pero no existe f de a, entonces ahí está fallando, por eso esa función es discontinua en a. Esa función, ahí existe f de a, pero ahora no existe límite, mira, ¿sí? Entonces, tampoco es continuo, es discontinuo, ¿no? Entonces, esa función también es discontinua en A, ¿no? A pesar que ahora sí existe f de a, pero en este caso, límite no existe, ¿no? Y el tercero, me dice ahí, en este caso, ¿existe el límite? Sí. ¿Existe f de a? Sí, pero no son iguales, ¿no? Entonces, es el tercer y caso y último, ¿no? Para decir que una función es discontinua, ¿no? Entonces, una función es discontinua cuando falla en al menos una de esas 3 propiedades que hemos dicho, ¿no? Si falla en al menos una de esas 3, entonces esa función es discontinua. A ver. Me pregunta, determine cuál de las siguientes funciones es discontinua. ¿Sí? Veamos a ver si esa función es discontinua o no, chicos, ¿sí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será discontinua?
Voy a recordarme acá la gráfica del escalón. Porque acá aparece el escalón, ¿no? Entonces, la gráfica de U sub 0. Vamos a ver, ¿sí? A ver. Y y X. Entonces, el escalón está con respecto a 0, ¿no? Si es a la derecha de 0, ahí está, es cerrado y en 1, ¿no? Y a la izquierda es 0, ¿no? Y es abierto, ¿no? Las funciones, y acá colocamos estas funciones, el UA de X, la función signo de X, ¿sí? El máximo entero de X, son discontinuas. ¿Sí? Esas funciones son discontinuas, como puedo observar el escalón, ¿no? El escalón es discontinuo. Pero a mí no me están preguntando por el escalón, me están preguntando por la función f de x, ¿sí? Entonces, vamos a graficarlo a ver la función f de x, ¿no? A ver si realmente es discontinua, ¿no? Y después lo vemos de la manera gráfica y después lo vemos de la manera analítica. La manera analítica es sin graficarlo, ¿no? Vamos a hacer de las dos maneras. El que quiere graficar, grafica, y el que quiere analizarlo con los 3 pasos también lo hace, ¿no? Yo lo voy a poner los dos, depende el que te parezca más fácil. Entonces, el escalón solamente hay 2 posibles casos, ¿sí? Cuando x sea mayor o igual que 0, y cuando x es menor que 0, ¿no? Cuando x es mayor o igual que 0, algo queda x al cuadrado, menos 3x, ¿ya? Menos 3x por 0, ¿sí? Perdón, por 1, más 2. Y él sería x al cuadrado, menos 3x por 0 más 2. Entonces, veamos acá. F de x, ¿cómo sería esta función? Sería así. X al cuadrado menos 3x más 2, cuando x es mayor o igual que 0, y x al cuadrado más 2, cuando x es menor que 0, ¿no? Grafiquemos, ¿sí? Vamos a graficar. Gráfica de esa función sería, ¿no? X y Y. Ver más o menos por acá. Este punto es 2, abierto acá, ¿sí? Y el x al cuadrado menos 3x más 2 sería así. De esa manera. Y me quiero para x mayor que 0. Mira, justo este es 2. Sí, lo voy a dibujar con otro color. Entonces, tal vez. Ya está. ¿Cómo es la función, chicos? Esa es la gráfica de f. ¿Cómo es la función? ¿Era discontinua? ¿Se ve discontinua esa función, chicos? Continuo. Salió continua, ¿sí? Ah, Salió continua, ¿no? Ojo, no me están preguntando el escalón. El escalón ya sé que es discontinuo. Me están preguntando de f, ¿no? F es una cosa, ¿no? Una cosa el escalón. Entonces esa función es continua. Profe, pero he tenido que hacer esa gráfica y particularmente yo no sé cómo se hace esa gráfica. Ah, bueno, ¿no? Entonces podemos ir a la parte analítica, ¿no? Vamos a hacerlo analíticamente. Analíticamente no necesitas graficar. Analíticamente debes hacer 3 pasos. Paso número 1, calcular el límite. A ver. Límite de f de x
cuando x tiende a 0 por la derecha y por la izquierda, ¿no? Y debe existir el límite de f de x. A ver, acá sería 0 al cuadrado menos 3 por 0, y esto por la derecha es 1, ¿sí? Más 2. Eso vale 2. A ver, por la izquierda, de 0, el de 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 2. Eso sale 2. Hasta ahí solamente sé que existe el límite, ¿sí? El límite. ¿Sí? Hasta acá lo que tengo es que el límite de f de x, cuando x tiende a ser 0, es 2. El límite existe. Pero eso no bastaba para que sea continuo, ¿sí? Segundo paso. ¿Cuánto vale f de 0? De x tiene f de 0. ¿Cuánto vale f de 0 a propósito? 2. ¿Sí? Ojo, no es la gráfica, supongo, ¿no? Sería 0 al cuadrado menos 3 por 0. Por el escalón unitario en 0, eso vale 1, más 2, eso sale 2. Si ustedes en su examen se le pregunta, tiene que decir cómo es que salió, no de frente vale 2, ¿no? Que no hay un proceso. A menos que tenga la gráfica y de la gráfica ya me contesta. Si no hay gráfica y me escribes, no vale. Y el siguiente paso, ¿sí? Hasta ahí existe y el límite existe, entonces el siguiente paso era ver si este límite de f de x cuando x tiende a ser 0, ¿sí? Es igual a f0. Y efectivamente, ¿no? Porque esto salió 2, mira. Y esto también vale 2, y sí cumple, ¿no? Entonces cumple las tres condiciones, por lo tanto esa función sí es continua, ¿no? Entonces, de esa manera. Tuve dos maneras, ¿no? Uno es graficándolo, y otro es viendo él, ¿no? Analíticamente. A ver, analicemos él. Entonces, el que quiere lo grafica y el que quiere analiza analíticamente. Yo lo voy a hacer analíticamente, ¿sí? El problema de la función signo es que tiene, acá lo voy a hacer, la función signo. El valor soto no hay problema, el problema está en la función signo, ¿no? Entonces, la función signo tiene tres posibilidades, ¿no? Que sea 1, 0 y menos 1, ¿no? 1 era cuando x menos x al cuadrado era positivo, 0 cuando x menos x al cuadrado es 0, y negativo cuando x menos x al cuadrado es menor que 0, ¿no? Eso quiere decir que el signo de x menos x al cuadrado hay tres posibilidades, ¿no? Que sea 1 cuando x esté entre 0 y 1, ¿sí? 0 cuando x vale 0 o cuando x vale 1. Y el menos 1 cuando x es menor que 0, y acá otra vez menos 1 cuando x es mayor que 1. Lo he separado así para anotarlo más fácil. Ahí está. Entonces, los problemas están en 0 y en 1, miren, ¿sí? Porque si uno grafica acá, estos los problemas, voy a graficarlo para que vean la función. Los problemas están donde hay discontinuo, ¿no? Esa función es discontinua. Y hemos dicho que la función signo máxima entera y color unitario es discontinua. Entonces acá tengo, mira, 0 y 1. ¿Qué me dice? Cuando x está entre 0 y 1, es 1. Pero abierto y abierto, ¿no? Cuando x es 0, es 0, allá. Y cuando x es 1, también es 0. Cuando x es menor que 0, es menos 1. Ah, por acá. Abierto. Y cuando x es mayor que 1, también. Los problemas de la discontinuidad están en 0 y en 1. Hay que analizar los límites, ¿no? Ahí.
A ver, entonces comenzamos a ver ahí. Límite. Si uno de ellos falla, ya es discontinuo, ¿no? Entonces calculamos límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha. Vamos en 0 primero. Cuando tiende a 0 por la derecha, ¿sí? Entonces, eso significa, por la derecha, acá está la gráfica del signo, ¿no? El signo vale 1. 1. Más el valor absoluto de menos 1 más 2. Eso sería 4, ¿no? 4. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Cuando x tiende a 0 por la izquierda de esa función signo, eso es menos 1. ¿Sí? El valor absoluto sigue siendo menos 1 más 2, eso sale 2. Entonces, eso quiere decir que estos son diferentes, por lo tanto, no existe, ¿no? El límite de f de x, cuando x tiende a ser 0, no existe, ¿no? Eso ya no existe. Podría ser que en 0 no sea continuo, ¿no? Pero podría ser que en 1 sí, ¿no? En 0 ya es discontinuo. Veamos qué sucede en 1, ¿no? Porque el 1 era el otro problema, ¿no? Veamos en 1. Límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha. 1 por la derecha, eso vale menos 1, 5, más, acá saldría 0, más 2. Eso vale 1, miren. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x. Entonces, el signo 1 por la izquierda, eso vale 1. Esto vale 0, y más 2, eso vale 3. Nuevamente, estos son diferentes. Y como son diferentes, el límite de f de x, cuando x tiende a 1, tampoco existe, ¿no? Entonces, ya esa función es discontinua, ¿no? Lo otro es que lo grafiques, ¿no? Y notes que es discontinua. Entonces, lo otro es graficarlo, ¿no? Entonces, esta función es discontinua, ¿no? Tanto en 0 y en 1, ¿sí? De esa manera. Entonces, tengo dos maneras. Manera número 1 es graficarlo, y a partir de la gráfica ver si es continuo o no. Y la analíticamente no es graficarlo, ¿no? Simplemente analizamos esos 3 pasos y ver, en este caso, en cuál de ellos es, si cuál de ellos falla, ¿no? Si ninguno falla, entonces es continuo, ¿no? Pero si alguno de ellos falla, ya es discontinuo, ¿no? De esa manera. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos, ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna pregunta, duda, chicos, ahí? ¿Todo claro? Bueno, una de dos. O están volando, o están entendiendo, ¿sí? Entonces, voy a suponer que han entendido. El que calla otorga, dice. Vamos a ver algunas funciones continuas conocidas, ¿sí? Tenemos las funciones trigonométricas, mira. Tengo la función seno. Tengo la función coseno. Tengo la función tangente, mira. Fíjense acá. La función seno es una función que es continua, mira. Puedo dibujarlo sin levantar el lápiz. El coseno también puedo, mira, dibujarlo sin levantar el lápiz. Pero la tangente no puedo dibujarlo sin levantar el lápiz, ¿sí? Por ejemplo, yo trato de dibujar acá y para empezar la otra tendría que levantar, ¿no? Entonces ya no es continua, esta función no es continua. En cambio, estas funciones sí son continuas, ¿sí? Entonces, estas funciones que no son continuas son, estas son discontinuas, ¿no? Y tenemos esta otra, la función arcotangente, que es una función que es continua. Entonces, solamente para tenerlo presente acá, una pequeña observaciones. De repente se preguntan quién es el arco. Por ejemplo, si nosotros teníamos esta función 2x menos 1, uno quiere calcular la inversa, le llama y, 2x menos 1, y de acá despeja x, que sería y más 1 entre 2, ¿no? Y esta es la inversa, ¿no? La inversa de f, ¿no? Es la inversa de f, ¿sí? La función inversa de f. Nuestro problema está, ¿qué sucede cuando tenemos una función de este tipo?
Entonces, ¿quién es su inversa? Pero esa función, ¿sí? La tangente, como puedo observar, no tiene inversa porque no es inyectiva, ¿sí? Esta función, si yo trazo una recta horizontal, ya no es inyectiva. Entonces, esa función no tiene inversa, ¿sí? Pero si yo lo restrinjo, miren, este intervalo de menos pi medios a pi medios, ¿sí? Entonces, esta función en todo su dominio no tiene inversa. Pero si solamente tomo el de menos pi medios a pi medios, entonces esta función sí va a tener inversa. Porque esta función cumple todas mis condiciones para la inversa. Entonces, ahí está. Hasta línea discontinua ya la habíamos mencionado, ¿sí? Se van a llamar asíntotas. Nosotros vamos a aprender a calcular esas asíntotas. Por el momento estamos asumiendo lo que sí es. Entonces, esta función posee inversa, ¿sí? ¿Cuál es inversa esta función? Entonces, la inversa de esta función es inversa. ¿Sí? Si inversa esa función, vamos a decir tangente a la menos 1 de x. ¿Sí? Esa es la inversa. O, nosotros habíamos notado de esa manera, no es 1 sobre tangente, por si acaso, esa es la recíproca, ¿no? Estamos diciendo la inversa, ¿no? Hay algunos, para que no equivoquen con la recíproca, le ponen así. Arctan. ¿Sí? Arctan. Este arc, que viene del idioma inglés, ¿sí? Se llama arco, ¿sí? En español. Entonces, arco tangente, ¿sí? Entonces, la inversa de la función tangente viene a ser el arco tangente, ¿sí? El arco tangente. Entonces, esa función es inyectiva, es sobre, tiene inversa, ¿sí? Y su gráfica de esa función, ¿sí? Está ahí, ¿no? Justo me lo mostraban, ¿no? Esta función me está mostrando, ¿no? Su gráfica es X y Y. Y las asíntotas ahora están por acá. Acá tengo menos pi medios, y acá tengo pi medios, y su gráfica es N. En trigonometría, para las funciones inversas le dicen arco, ¿sí? De la tangente, arco tangente, del seno, arco seno, del coseno, arco coseno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros veamos la palabra arco, diría que es la función inversa, ¿sí? De él. Entonces, eso es inversa. Así puedo calcular la inversa del seno, la inversa del seno, pero en parte del dominio, porque esa función no posee inversa. Mira, el seno no tiene inversa, porque no es inyectiva. El coseno tampoco posee inversa, no es inyectiva. La tangente tampoco, pero restringiendo un dominio sí, ¿no? Cuando yo restringía el dominio de menos pi medio a pi medio, tuve inversa para tangente. Si yo restringo la función seno de menos pi medio a pi medio, tiene inversa. Profe, también hago lo mismo para el coseno de menos pi medio a pi medio. No, porque de pi medio a pi medio esta función no tiene inversa, mira, porque no es inyectiva, ¿no? Ahí se toma de 0 a pi, por ejemplo. De 0 a pi esta función posee inversa, ¿no? Y en nuestro caso, lo que más vamos a usar es la función tangente al cotangente, pero podríamos usar seno y coseno, ¿no? Solamente para que lo veas qué significa arco, ¿no? Ahí está, arco tangente, ¿no? La función inversa de la tangente. Vamos a ver por acá la función exponencial, ¿sí? La función exponencial la función exponencial es una función muy conocida para nosotros, ¿sí? Es una función de esa manera, mira, b a la x. ¿Por qué se llama exponencial? Porque justamente
justamente la variable está en el exponente, por eso viene de exponencial, ¿sí? Entonces, se llama función exponencial. La base es un número positivo que no es 1, ¿sí? Esa es la función exponencial. Entonces, hay dos casos para la base, ¿no? Que la base sea mayor que 1 o que la base esté entre 0 y 1. Por ejemplo, un número mayor que 1, 2, 3, 4, 5, pi, raíz cuadrada de 2, etc. Todos son números mayores que 1. Y números entre 0 y 1, un medio, por ejemplo, 0,03, por ejemplo, 0,9, ¿no? Pi medios, todos ellos son números entre 0 y 1. Entonces, vamos a graficarlo. Esa es la función exponencial, mira, ¿sí? La función exponencial, esa función tiene esa forma, mira, siempre va hacia arriba, mira, ¿sí? Esa es su gráfica de esa función, de la función exponencial. Entonces, si nosotros, por nuestras propiedades que hemos visto, esta función sería creciente, mira, ¿no? Entonces, cuando la base es un número mayor que 1, esa función es creciente. Profe, ¿eso qué significa? Que si a mí me piden graficar, a mí me dicen grafica esta función, me dicen grafica esta función f de x, vamos a cambiar color. Me dice grafica f de x, 2 a la x, ¿sí? A la base es 2 y es mayor que 1, entonces su gráfica será así. La gráfica es bien sencilla, su gráfica. Acá tengo x, acá tengo y, ¿sí? Y esto sería la función, mira, exponencial. Así. Este puntito es un puntito muy conocido, es el punto 1, ¿sí? Y este de acá, que lo voy a pintar de azulito, este eje de acá es una asíntota, ¿sí? Esta es una asíntota. Es una asíntota horizontal, ¿sí? Horizontal. Nosotros vamos, acá lo estoy dibujando, ¿no? Pero nosotros ya vamos a ver cómo calcular esas asíntotas, ¿no? Porque hay funciones que no son tan obvias y hay que calcular, ¿no? Ya vamos a ver la siguiente clase, vamos a ver el cálculo de asíntotas. Ahora, cuando la base está entre 0 y 1, ¿sí? Esa función es de tipo, decrece, mira, es decreciente. Y otra es, es asíntota. Eso quiere decir que si a mí me piden graficar, por ejemplo, esta función, mira, f de x igual 2 tercios a la x, ¿sí? Acá observas que la base es 2 tercios. Y 2 tercios está en el intervalo de 0 a 1. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero graficar esa función, yo sé que será una función decreciente. Esta función será decreciente. Decrece. Su gráfica es así. Y no va a pasar esta asíntota. Esto otra vez es asíntota. El eje X es asíntota. No lo pasa. Esta es asíntota horizontal. Y este puntito vuelve a ser 1. ¿Sí? Vuelve a ser 1. La diferencia es que uno es creciente y el otro es decreciente. ¿Sí? Vamos a ver ahí de esa manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dicen acá, determine el rango, ¿sí? De esa función cuyo dominio es C. A ver, ¿cómo voy a calcular el rango de esa función? ¿Sí? Entonces, profesor, ¿cómo calculo el rango? Ya. Algo que debes tener presente son las propiedades que vimos cuando la función es creciente y es decreciente, ¿no? Acá, mira, esto es creciente y este es decreciente, ¿no? Nosotros habíamos visto para cualquier función, ¿no? En nuestro caso va a ser para él, ¿no? Decimos que una función es creciente si tenemos dos puntos cualesquiera, x1 mayor que x2, entonces sí, solo sí, el 2, ¿sí? En este caso, la base, la función, esto cumple siempre, f de x1
es mayor que f de x2. ¿Sí? De esa manera. Cuando es creciente, él se mantiene. Eso cumple cuando la función es creciente. Y cuando la función es decreciente, habíamos dicho él, si x1 es mayor que x2, sí, solo sí, f de x1 es menor que f de x2. Es decir, cambia. O sea que es mayor, acá es menor. Cambio cuando es decreciente. En la función exponencial lo que yo tengo que observar es la base, ¿no? Entonces observo la base. Yo tengo la base 2 a la x. 2. Acá la base es 2. ¿Sí? Allá. La base es 2. La base es 2. Entonces yo ya sé que eso va a ser mis propiedades decrecientes. Entonces voy a usar así. Hay que construir, mira. Cuando x es de menos 2 a 1, ¿sí? 2 a la x es que tiene, ¿sí? Vamos a ver. Entonces acá podría formar x menos 1, mira, x menos 1, acá tengo 0, menos 1 sería menos 3. Como la base es mayor que 2, perdón, la base es 2 es mayor que 1, entonces se mantiene sentido, mira, 2 a la x menos 1, 2 a la 0. Y la desigualdad se debe mantener por ser creciente, ¿no? Esto es por ser creciente. Por ser creciente. Por la base, ¿no? Ahora, falta sumarle 1, ¿no? Sumándole 1, este es 1 octavo más 1, 9 octavos. L es 2 a la x menos 1 más 1. Esto es 1 más 1 sería 2. Por lo tanto, una vez que he hecho ya tengo el rango. Entonces, el rango de esa función sería desde 9 octavos hasta 2 cerrados. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Otro ejercicio. Me dice calcula el rango del... A ver, vamos a calcular el rango del... A ver. Ahí está. Entonces, acá observamos ahora que la base es 2/3. Eso significa que va a ser decreciente. Ya, entonces empezamos a formar. Cuando x es de menos 2 a 1, quiero x menos 1, le resto 1, menos 3, x menos 1 y 0. Ahora quiero la base 2/3 a la menos 3, 2/3 a la x menos 1, 2/3 a la 0, ¿no? Pero ahora el sentido va a cambiar, cambia el sentido, y esto se debe porque la función es decreciente. ¿Sí? Ese es por él, ¿no? Por la base, ¿no? ¿Qué falta ahora? Restarle 1, ¿no? Si le resto 1, acá sería, sería 27 octavos menos 1. 27 o 19, ¿no? 19 octavos. 27 octavos menos 1, ¿sí? Eso sería 19 octavos, ¿no? Mayor o igual. 2 a la 2/3 x menos 1, y esto sería menos 1. Ese es mayor o igual. Esto es 1. 1 menos 1, 0. Ya tengo el rango de mi función. El rango de esta función sería de 0 cerrado hasta 19 octavos. Ya está, ¿eh? De esta manera. Entonces, ahí lo he visto para encontrar el rango, ¿sí? Pero también me puede decir para resolver, por ejemplo, resuelva él, me puede decir. Profesor, y si me pide resolver, ¿cómo voy a hacer para resolver? Ya. Perdón, me abajo. También lo puedo usar para resolver inecuaciones. Lo que tienes que hacer acá es que las bases sean la misma. ¿Sí? Entonces, acá, esta base y esta base deben ser la misma. Deben ser la misma.
pero no lo es, ¿no? ¿Sí? No lo es, 0,5 y 2 no son lo mismo. Entonces, a darle forma. ¿Sí? Entonces, el 0,5, ese es un medio, ¿no? A la 2x menos 3. Ese es menor que 2 a la x más 1. Pero ese, un medio lo puedes escribir como 2 a la menos 1. Y eso es a la 2x menos 3. Y ese es menor que 2 a la x más 1. Pero él lo multiplica, ¿no? 2 sería menos 2x más 3. Ahora es 2 menor que x. Ahora sí, las bases son las mismas. Ya son las mismas bases. Una vez que sean la misma base, tú tienes que preguntarte cuáles son las posibilidades. ¿Sí? La misma base 2. Si es mayor que 1, consistente 0 y 1. En este caso, si es mayor que 1, la propiedad es decreciente. Profe, existente 0 y 1, decreciente. ¿Sí? Entonces, si era creciente, el sentido se mantiene para sus exponentes. O sea, escribo los exponentes y escribo la misma desigualdad. Profe, si hubiera sido decreciente, escribe los exponentes y solamente le cambio. En nuestro caso, es creciente. Y a resolver sin ecuación. ¿Sí? A resolver. Acá tengo 3, lo paso a restar el 1, acá tengo x más 2x, acá tengo 3x, es mayor que 2, y acá tengo que x es mayor que 2 tercios. Entonces, mi conjunto de solución, porque es una inecuación, sería de 2 tercios a más infinito. Y ya resolví esta ecuación. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Ok. Entonces, hasta ahí, chicos, lo vamos a dejar, no vamos a avanzar mucho, ¿sí? Hasta ahí nos falta un poquito y ahí para terminar ya empezar la siguiente clase, recordando un poquito ahí, vamos a ver la función logaritmo ya pero en clase, y con ello, chicos, ha terminado la sesión del día de hoy. ¿Sí? No se olviden que viene hasta la semana 7, chicos. La semana 7 ya nos toca ver un poco de asíntotas, ¿sí? Vamos a trabajar con los límites y mira, ahí vamos a calcular las asíntotas de algunas opciones, asíntotas horizontales, asíntotas verticales, ¿sí? Vamos a calcular. ¿Sí? Vamos a ver todavía límites al infinito, que es la siguiente clase. Entonces, nos vemos, chicos. De ahí subo el... Sí, lo voy a subir el video. Sí, ok. Profesor, en el campus va a ver cómo se llama ejercicios, ¿no? Sí, he estado sumamente ocupado. El día domingo, chicos, voy a probar ambos ejercicios de ambas semanas, ¿sí? Ok, Sí, lo voy ok, a poner. profesor. Ok, sí, disculpen. Sorry.